¿Se fue de una música? No. ¿Se fue la química? No, está esperando. Tocale una de ahí. No lo muevo porque me va a mover el proyector. Llegando a usar a su compañero. Sí, es un grupo. Ahí, sí es. Lo único que más contemos son letras periódicas. Bien. Vamos con el tema número 5. Habrán visto, habrán leído. Se trata sobre la representación de las cañerías. Para la parte de seguridad es importante representar la cañería. ¿Por qué? En la mayoría de los edificios, cuando se trata de algún tipo de cañería especial, la conexión va por fuera. Que quiere decir que afuera de la pared vamos a ver el caño. ¿Tá? Es importante que sepamos de qué es, por qué, por si se llega a cortar, por si llega a tener una falla, por si llega a haber un desperfecto, tiene que estar identificado y tenemos que saber qué representa. Las cañerías generalmente se representan con colores, ¿tá? Que cada color me va a indicar qué significa o para qué se utiliza. ¿Tá? Bien. Acá vamos a ver una definición, ¿no es cierto?, cortita, de qué son las cañerías. ¿Tá? Están conformados por una serie de elementos que me sirven para la distribución de algún tipo de material. ¿Tá? Así como sabemos, la cañería no es solamente para llevar agua, sino que me sirven para transportar otro tipo de elementos. ¿Tá? ¿Cómo qué elemento generalmente se transporta por cañería? Aparte del agua. Se transporta el gas. Se utilizan para servicios de desagües. La cañería de desagüe generalmente no se ven a simple vista. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de los casos va empotrada, va disimulada, justamente porque las cañerías de desagüe tienen un diámetro más importante que la cañería de transporte de líquido o alguna materia prima. ¿Tá? Van a ver que tiene mayor dimensión. ¿Por qué? Porque una cañería de desagüe tiene que tener una mayor dimensión que una cañería de transporte de agua, por ejemplo. ¿Por qué el desagüe es más grande? ¿Para qué? Para que no se tranque, para que pasa más líquido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Generalmente, ¿no es cierto?, más en nuestra zona, cuando tenemos temporada de lluvias, las lluvias son abundantes. ¿Qué quiere decir? Que en 10 minutos o en 5 minutos... El caudal que recorre por la cañería es mucho más grande. Exactamente. Recorre mayor cantidad de agua, y no solamente agua. ¿Por qué? En el transporte de agua, digamos, purificada o agua potable,
como generalmente se lo llama, ¿no es cierto? Va solamente el agua limpia, que viene para ingresar al domicilio, ¿no es cierto? Hacer la distribución dentro de lo que es la construcción. Ahora, cuando tenemos un sistema de desagüe, no va solamente agua. Va todo lo que hay dentro del terreno. Agua, tierra, pasto, no sé, un montón de elementos. Van a ver que en la misma chapa o en el mismo techo de la vivienda de cada uno, cuando no llueve por varios días, van a ver que el techo cambia de color, ¿no es cierto? La tierra se pega por lo que es la chapa de zinc, la teja o lo que tenga de recubrimiento, se adhiere a nuestro techo y que en el momento que llueve, ¿qué pasa? Empieza a mezclarse juntamente con el agua de la lluvia, ¿tá? En muy poco tiempo, en escasos segundos o minutos, llueve y el caudal es importante. Entonces, por esa causa, los desagües tienen que tener una dimensión bastante importante para que esa cantidad de agua se pueda evacuar y pueda salir afuera de la vivienda, ¿tá? Tienen que tener en cuenta que los desagües, por ejemplo, desagüe pluvial, o sea, los que sean de lluvia, tienen que evacuar hacia la vereda. Siempre hacia la vereda, nunca tienen que evacuar hacia un patio interno, nunca debe evacuar hacia un terreno lindante. ¿Qué quiere decir? Podemos empezar, como vimos en la clase pasada, nuestra obra desde cero, donde en una manzana no haya ninguna construcción y me quede el terreno al lado más bajo y más fácil hacer un desagüe al terreno al lado. Los desagües van hacia la calle porque en algún momento, cuando eso se cierre o cuando llegue el propietario, ¿no es cierto?, va a haber inconvenientes porque va a desagotar hacia donde, hacia el terreno al lado. Se va a inundar el terreno al lado por culpa nuestra. Los desagües siempre van hacia la vereda. Ahora, los desagües internos de la vivienda, ¿hacia dónde van? Tenemos, por ejemplo, La cámara séptica. tenemos en la cocina un lavadero, por ejemplo, o la pileta de lavar. ¿El agua de la pileta de lavar hacia dónde va? Hacia la cloaca. Para los que por ahí no tienen todavía instalado, por ahí los que no tienen todavía instalado la red de desagües, ¿no es cierto? El desagüe de lo que es la cocina y lo que es el lavadero tiene un tratamiento especial. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando yo tengo un desagüe que va hacia mi cloaca o hacia mi cámara séptica, hacia mi pozo absorbente? Sucede en muchos lugares porque en muchos lugares todavía no llega la red. La red cloacal todavía no está. Hay otros lugares, barrios nuevos, por ejemplo, viviendas de IPRODA, barrios de IPRODA, por ejemplo, que son barrios grandes, en el cual ya se instala la red cloacal y todos los desagües van toda la red cloacal. O sea, todo va a un solo lugar. Ahora, si no tengo esa instalación de desagüe, ahí comienza mi inconveniente hacia dónde van, ¿no es cierto?, todos los desagües de la casa. ¿Cómo tiene que ir? Al pozo negro. O sea, vamos a tener un pozo absorbente, se llama pozo absorbente, no pozo negro. ¿Está? Es negro porque queda de ese color, pero el nombre es pozo absorbente. ¿Está? El pozo absorbente tiene ciertas características importantes que lo que hace es absorber el líquido. Absorber solo la materia líquida. Quiere decir, el suelo no absorbe el material sólido. ¿Ah? Entonces, la mayoría de los desagües, cuando están mal hechos, desagotan todo hacia un mismo lugar, hacia una cámara séptica. La cámara séptica en un desagüe, ¿para qué me sirve? Para la división de para separar, ¿no es cierto?, separar lo líquido de lo sólido. ¿Tá? Separa el líquido del sólido. ¿Para qué separa el líquido del sólido? Para que a mi pozo absorbente vaya solamente la materia líquida.
¿tá? Lo más líquido y lo más purificado posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo mando un desagote directamente de la pileta de lavar al tanque, al pozo absorbente, va a hacer que en algún momento mi pozo absorbente reviente, salga hacia arriba, se llene. ¿Ah? El pozo absorbente va a tener una dimensión dependiendo de la casa, dependiendo de cuántas personas van a habitar, y va a tener toda la red de instalación. Esa red de instalación me va a servir para purificar el agua, que vaya solamente líquido, y mi pozo no se llene y por ende no rebose. Habrán visto por ahí en algún vecino, en algún lugar que va a vuelta y media, va el camión atmosférico. ¿Por qué? Porque el pozo se llena. El pozo se llena. La realidad sería, o lo ideal sería que el pozo no se llene nunca. Si el pozo está bien hecho, si las instalaciones de agua están bien hechas, el pozo no se va a llenar nunca. Constantemente va a filtrar y va a quedar en el terreno. Pero cuando no tengo en cuenta por ahí ciertas características como hacia dónde va el desagüe, si el desagüe de la lluvia también va al pozo absorbente, todas esas cosas van a hacer que mi pozo no funcione como tiene que ser y tenga que llamar vuelta y media al camión de desagote para que venga y saque todo otra vez. ¿Ah? Es un proceso complicado, un proceso que no es muy lindo, pero todo eso hace que por ahí mi red de instalación y mi red de desagote no funcione como corresponde. Bueno, ahí nos fuimos un poquito del tema. ¿Qué es lo que transporta generalmente las cañerías? Gases líquidos, semilíquidos, vapores, polvos, plásticos, cableados eléctricos. ¿Está? Bien. En la parte de cableado, lo que va a transportar va a ser mi línea de instalación. ¿Cuál es una línea de instalación? ¿Ah? Un caño que transporta electricidad. Bien, tenemos dos tipos de cañería distintas. Cañería destinada a conducir productos de servicio y a conducir elementos destinados como materia prima. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Alimentos, ciertos elementos de fabricación. Todo esto van a transportar. En el caso de productos de servicio, agua, vapor, combustible. Acá por ahí no se ve mucho la utilización del vapor. Pero el vapor es un elemento que me sirve ¿para qué? ¿Para qué generalmente utilizo el vapor? ¿Llegaron a utilizar vapor alguna vez? Para lavar las manos. ¿Para qué más? ¿Cómo? Para calefaccionar, sí. Para producir que algo cambie de temperatura. Como por ejemplo, para lavar el motor. Se utiliza vapor, ¿no es cierto?, el motor de los vehículos, para la limpieza de todo lo que sean chimeneas, para calentar materia prima de producción de alimentos, se utiliza para calentar. ¿Por qué? El agua, ¿a qué temperatura hierve? ¿O cuál es la máxima temperatura que adquiere el agua? ¿No es cierto? 100 grados. ¿Por qué? Llega a los 100 grados, ¿por qué? Porque a los 100 grados cambia de qué? Cambia de estado, ¿no es cierto? Cambia de estado. Llegando a los 100 grados, el agua comienza o se convierte en vapor. ¿Qué quiere decir? Que cuando trabajamos con vapor, el vapor va a tener mayor temperatura que el agua, o sea, va a tener más de 100 grados. ¿Ah? Entonces me va a servir para calentar productos, a veces de producción de alimentos. ¿Tá? Se utiliza para sanitizar, se utiliza para limpiar. En otros lugares como en el sur, el vapor se utiliza para movimiento de maquinaria, se utiliza para calefacción de ambientes. ¿Tá? Entonces para todas estas funciones se utiliza el vapor. Por ahí acá no lo ven. Y por ahí acá vamos a decir para qué nos sirve aprender sobre cañería de vapor. En algún momento puede ser que nos toque ir a trabajar en otro lado, donde haya eso y tenga que saber. ¿Ah? Entonces, por eso vamos a ver un poquito cómo es la representación. ¿Ah? Las distintas representaciones de los colores que tienen que tener la cañería. ¿Se llega a ver ahí o no? Lo que sea el color rojo van a ser todos los elementos de lucha contra incendios. ¿Qué quiere decir? Va a llevar agua,
en algunos lugares, en otros lugares va a llevar espuma, en otros lugares va a llevar lo que es elemento de extinción. En vez de tener un extintor, el polvo seco va a ir por cañería, que me va a servir también para sofocar, y siempre va a estar representado en color rojo. Siempre que van a un lugar y ven una cañería de color rojo, es un elemento contra incendio. O sea, lo que interiormente va dentro de esa cañería son elementos o productos que se usa para combatir el fuego. ¿Ah? Por ejemplo, en la escuela, pues, En las escuelas Que tiene supuestamente van a ver ya que la cañería baja y es una cañería exterior. En la mayoría de los casos no va empotrado. ¿Por qué? Porque el sistema contra incendio se hace después que la construcción ya está hecha. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Primero hacen el edificio, una vez que está el edificio recién comienzan a colocar los caños de instalación contra incendio. Entonces siempre los caños de instalación contra incendio se van a ver en color rojo. Cuando salgan acá, antes del ascensor, fíjense dónde está la caja o el nicho. Ven que el caño que sube es un caño en color rojo. ¿Ah? Ese caño me está diciendo que lleva agua. Acá lo veo porque está el nicho hidrante y sé que bueno, ahí tiene que venir agua, ¿no sé? Pero hay sectores donde no, donde puede ser que no tenga un nicho y tenga que saber de qué es ese caño. Donde se esté realizando una modificación del edificio, donde se esté realizando una construcción. Entonces tengo que saber que si nuestro caño es rojo es elemento contra incendio. ¿Ah? Bien. Los caños representados, señalizados en color naranja, llevan vapor de agua. Lo que es combustibles van en color amarillo. Por eso van a ver que la instalación de gas, por ejemplo, del gas domiciliario, es con caños que son de color amarillo. Siempre que vemos un caño de color amarillo, en la mayoría de los casos nos representa gas. Automáticamente asociamos con gas. Pero también puede ser que sea conductor de algún combustible, también sólido. ¿Está? Un combustible líquido que no sea específicamente gas, que sea otro tipo de combustible. Pero vamos a ver, vemos una cañería en color amarillo, automáticamente sabemos que es combustible, que es un elemento peligroso, que si se llega a romper, o si se llega a pinchar, o si se llega a cortar, podemos tener un inconveniente de que se produzca ¿qué cosa? Una explosión, fuego, incendio. Cañería de aire comprimido en color azul. Cañería de aire comprimido en color azul. ¿Para qué se utiliza el aire comprimido? ¿Para qué podría utilizarse el aire comprimido? ¿Cómo? ¿Para qué podemos utilizar aire comprimido o aire a presión? Eso que hay para inflar la rueda. Para inflar, ¿no es cierto? Para las gomerías, ¿no es cierto? Para realizar limpieza a veces, porque hay lugares que necesitan de aire a presión para realizar limpieza, como por ejemplo, las maquinarias ¿limpieza de qué? de las máquinas se le limpia. Limpieza de la maquinaria para sacar el polvo, ¿no es cierto? Trabajos con circuitos electrónicos o informáticos donde no puedo ingresar con algún elemento sólido para realizar la limpieza, bueno, se limpia con lo que es aire comprimido o aire a presión. ¿Para qué más me sirve el aire comprimido y el aire a presión? Yo trabajo en un hospital, profe, y en la parte de esterilización ellos usan ese aire comprimido. Usan el aire a presión, ¿no es cierto?, para la limpieza. En este caso el aire a presión se mezcla con oxígeno que es oxígeno medicinal, ¿no? Para realizar la esterilización, Sí. se utiliza eso. Se mezcla exactamente. ¿Para qué más podríamos utilizar el aire a presión? Yo, profe, en la empresa en la que yo trabajo, el aire a presión se usa para actuar unos frenos que funcionan con el sistema de aire a presión para frenar la turbina. Exactamente. El aire a presión a veces me sirve como movimiento de algún tipo de maquinaria. En este caso, por ahí frenar la turbina, como dijo el compañero, ¿no es cierto? En otros casos me sirve para la recarga de tubos de aire. ¿Para qué son los tubos de aire? ¿Para qué generalmente se utiliza un tubo de aire?
para respirar. Para respirar. O sea, van a utilizar la gente que se dedica a qué? Se dedica a los trabajos de uso, para la gente que trabaja en las dependencias de bomberos, Los para la hospitales también hay mucho- gente que están en la parte de hospitales también. ¿Por qué? Justamente porque es aire. Es aire. El aire a presión es aire. Nada, no es oxígeno. Vieron que siempre vemos un buzo, por ejemplo, con un tanque o un tubo atrás y automáticamente asociamos con oxígeno. Decimos, ahí tiene un tanque de oxígeno. En realidad, eso es aire a presión, no es oxígeno. El oxígeno puro, para nosotros, ¿cuánto es el porcentaje de oxígeno que tiene que tener el aire para que podamos respirar de manera normal? Por ejemplo, el aire que estamos respirando en este momento, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno que tiene que tener para que respiremos de manera normal y sin esfuerzo? ¿20? 21%, tenemos la computadora enfrente, para que tiene la computadora automáticamente Google. Sí, 21% aproximadamente. ¿Tá? Con el 21% del aire que respiramos de oxígeno es suficiente para que lo hagamos sin tener esfuerzo. Cuando baja de esa cantidad, ¿qué pasa? Nos sentimos sofocados. ¿Ah? ¿Y cuánto tiene que bajar? Ya al tener 18% de oxígeno en el aire respirable, automáticamente sentimos la falta de aire, que nos cuesta respirar. O sea, 18%, fíjense lo poquito que baja, el 3%. El 3% que baja es suficiente para que yo no pueda respirar, para que tenga sensación de que me estoy asfixiando, porque no tengo la cantidad de aire necesaria. La famosa claustrofobia. ¿Claustrofobia es qué cosa? Está encerrado. La claustrofobia es un síndrome, ¿no es cierto?, que sufren las personas cuando están en un lugar Cerrado, chico. encerrado de pequeña dimensión. Suele pasar cuando subís las alturas. Al subir en la altura, ¿qué sucede? Sobre la presión. Sube la presión, ¿no es cierto? Vamos a tener mayor presión, por eso nos sentimos presionados y nos cuesta respirar. Tenemos que realizar, nuestro cuerpo tiene que realizar mayor trabajo para recibir la misma cantidad de oxigenación. Por eso justamente, eso se llama mal de altura. Después vamos a ver cuando lleguemos a la parte de primer auxilio, está todas esas cositas, bien detalladitas. ¿Ah? Bien, los elementos de la cañería de transporte, elementos de electricidad, por ejemplo, cuando son exteriores, tendrían que estar representados en color negro. ¿Ah? Tendrían. Ahora, ¿cómo vemos representados las cañerías exteriores, por ejemplo? En color blanco. ¿Por qué? ¿Por qué la cañería de transporte de elementos de electricidad son de color blanco? Creo que hay gente del interior que estaban estudiando que son electricistas. ¿Por qué los caños de instalación eléctrica son de color blanco? Para que se vea de noche. No sé. Por estética, por... No sé por qué Porque quieren pintar. Las cañerías que vienen en color blanco Por la poli. son elementos resistentes al fuego, resistentes a la temperatura. Generalmente se lo llama elemento incombustible. ¿Qué quiere decir? Que no se quema. O si es sometido al calor, si es sometido a la llama, o si es sometido a una falla eléctrica o un cortocircuito, el caño lo que hace es se derrite, pero no prende fuego. Puede ser gris o blanca, ¿no? Puede ser blanca o gris, exactamente. ¿Tá? El gris en realidad es una cañería de transporte. Cuando es blanco, ya es justamente un caño especial, especialmente preparado para eso, para que no se queme. ¿Qué quiere decir? Tengo en este sector, por ejemplo,
se añaden los cables para que salga esto, para que se pueda encender. Y prende esto. Entonces, en este sector sé que voy a tener una unión entre conductores. La unión entre conductores hace ¿qué cosa? Cuando yo uno dos conductores o cuando hago un empalme de lo que es cañería de electricidad, el empalme se representa de esta forma, ¿no es cierto? Cuando hago un empalme de electricidad, en este empalme los cables presentan una resistencia al paso de la electricidad. Esa resistencia, ¿qué quiere decir? El cable se resiste a que la energía pase. Cuando el cable se resiste, tiende a hacer ¿qué cosa? A generar temperatura. Y cuando mayor es el paso de energía, mayor es la resistencia y mayor la temperatura que se genera, pudiendo llegar algún momento a que se produzca una falla eléctrica o un cortocircuito. Cuando se produce eso, lo primero que hace es un chispazo, una chispa importante. ¿Llegaron a presenciar alguna vez una falla eléctrica o un cortocircuito? Sí, hace Hace o se produce una chispa grande, importante. Fíjense lo grande y lo importante que es que un destornillador o una llave, que son de hierro, que son reforzados, que son de acero, ese chispazo es suficiente para que me doble la llave o para que me corte una llave de metal. Imagínense si tengo plástico. Si no es un material y combustible, lo primero que va a hacer se va a quemar el caño. ¿Ah? Entonces, justamente por esa característica viene el caño reforzado, el caño incombustible, para que cuando se me produzca un chispazo, una falla eléctrica, eso no se queme, no genere llama. Se derrita todo el sistema, pero no se produzca llama. ¿Ah? Y si la chispa es grande, va a contener ese caño incombustible, va a contener la chispa, va a contener el fuego, y eso no se va a trasladar o no se va a mover de un lugar a otro. ¿Tá? Justamente por eso es esta situación. En realidad tendría que ser en color negro, pero los que vienen en color negro son los caños metálicos. ¿Tá? Ya hoy en día casi no se utilizan más los caños metálicos. ¿Por qué? ¿Por qué no se utilizan más los caños metálicos en electricidad? Porque el elemento que transmite la electricidad, ¿no es cierto? Es un metal, transmite electricidad. Tengo alguna falla, tengo un cable cortado, tengo algún desperfecto en la línea y puede ser que la electricidad se transporte por ese caño de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir? La base o donde está sostenido todos los interruptores va a tener electricidad. Y si llego a tocar en algún momento puedo sufrir una descarga. Para evitar eso, ya se está sacando, se está quitando del mercado lo que es la cañería de instalación metálica. Entonces los pilares están mal hechos, porque los pilares tienen un caño. O sea, los de antes. Los pilares de antes y los de ahora siguen siendo el caño. Ahora son... Pero ¿cuáles? Si observamos bien los pilares de electricidad van a ver qué cosa. En la punta donde tiene que ingresar la división de donde tienen que ingresar los cables, por ejemplo, van a ver que tiene un sombrerito, una babeta, un codo de plástico. Que justamente el plástico es ahí donde corta la electricidad para que no ingrese y para que no toque el cable. Lo mismo sucede interiormente. El cable va a seguir por adentro y va a llegar a un momento donde llega a la caja de comando o a la caja general o central. En ese recorrido se corta el metal y ya no pasa la corriente eléctrica, ya no pasa la electricidad. ¿Ah? Están preparados justamente para eso. Tiene una parte metálica porque es necesario que sea metálico, toda la cometida que sea metálica. ¿Por qué? Porque tiene que sujetar y tiene que sostener un cable, primero de grandes dimensiones, otra que va directamente conectada a la red central, a una red de media tensión. ¿Ah? Y otra porque la red de media tensión están sostenidos por postes de madera generalmente, o postes que en su momento pueden llegar a acostarse, caerse, y lo primero que van a hacer es van a estirar el cable de nuestro pilar. Entonces, para que sea un poquito más reforzado y sea un poco más fuerte, se utilizan estos caños metálicos. No podemos poner uno de plástico porque no me va a brindar esa resistencia cuando se estire el cable, cuando haya viento. En algún momento hay viento y viento fuerte, que por ahí si no lo sentimos,
o no estamos afuera, no vamos a ver el esfuerzo, la fuerza que genera en ese lugar donde tengo al aire libre. ¿Está? Bien, los elementos de vacío en color castaño, las cañerías de vacío. ¿Para qué me sirve una cañería de vacío? Para los que son electricistas, ¿para qué me sirve una cañería de vacío? Creo que había gente de Piraí que era maestro mayor de obras. ¿Para qué me sirve una cañería de vacío, un sistema de vacío? ¿No? ¿No está conectado nadie del interior? La cañería de vacío me sirve justamente para hacer ¿qué? Para hacer vacío adentro de un sistema. ¿Ah? Como por ejemplo habrán visto en las instalaciones de los aire acondicionados. Cuando se va a realizar una instalación de aire acondicionado, viene el instalador y lo primero que hace un barrido, un vacío dentro de las cañerías del aire. ¿Por qué? El vacío me sirve para sacar toda la humedad que haya dentro de las cañerías. ¿Ah? Esa misma cañería se utiliza en los lugares de producción donde se producen estos artefactos. También se utiliza la cañería de vacío para sacarme todo lo que sea la humedad interna, la humedad que no me va a permitir que ingrese la cantidad de elementos necesarios para la refrigeración. ¿Tá? Van a ver que los aire acondicionados para realizar el sistema de enfriamiento utiliza ¿qué cosa? ¿Cómo enfría un aire acondicionado un ambiente? Tienen un sistema, ¿no es cierto?, con un gas, un aceite gas interior, que lo que hace es que genera frío al momento que comienza a trabajar el compresor. ¿Está? En ese momento que comienza a trabajar el compresor, lo que hace es mueve el gas por adentro del circuito. Y van a ver que una ligera pérdida, una mínima pérdida de gas dentro del sistema, que va a hacer que mi aire acondicionado no enfríe como tiene que ser. Y cuando no enfría como tiene que ser, ¿qué pasa con la unidad interior? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no tengo la cantidad de material refrigerante dentro de un aire? La cantidad necesaria. Se tiene que hacer un service, se vacía de gas, el cosi se pone un nuevo gas. Cuando me está faltando gas, cuando no tengo la cantidad exacta de gas dentro de los compresores, lo que va a hacer es, justamente como dijo el compañero, se va a formar hielo afuera. ¿Ah? Se va a formar hielo, porque no tengo la cantidad de elementos refrigerantes suficiente. Entonces, justamente el vacío se hace para eso, para que adentro del compresor ingrese la cantidad justa de material refrigerante y ese material refrigerante no sea reemplazado por el agua que va a tener internamente. ¿Ah? Entonces, por eso se utilizan los sistemas de vacío. Se forma si tengo poco gas, se forma la escarcha, y al formar la escarcha, ¿qué pasa? ¿Qué sucede interiormente en el aire acondicionado? Se forma la escarcha, ¿no es cierto? Comienza a gotear, comienza a generar hielo. ¿Termina ya? Comienza a generar hielo y el hielo que hace no me deja que pase el aire frío, o sea, no me tira frío. Se genera todo hielo adentro. ¿Está? Bueno, cortamos un ratito y seguimos enseguida.